Ok, la siguiente pregunta dice: ¿cómo evitar los gastos pendejos que me hacen perder dinero sin darme cuenta? Qué excelente pregunta. Mira, y es muy interesante este tema porque la mayoría de personas, por no decir todos, tenemos estos gastos pendejos, como yo les llamo. Y mira, aquí la razón es más profunda de lo que parece. Aquí el punto es: ¿por qué gastas? Mira, antes yo te puedo decir, a ver, si te vas al Starbucks, si te compras un café y gastas $3, mejor ve y cómprate una bolsa de café, y con esa bolsa de café que te cuesta los mismos $3, vas a tener café para 2 semanas. Te puedo decir eso y va a funcionar. Pero mira, la pregunta va por otro lado. La pregunta es: ¿por qué tienes la necesidad de ir al Starbucks a comprar ese café? O a cualquier tienda de conveniencia que tú vayas. ¿Por qué esa necesidad? ¿Qué es lo que pasa? Mira, te pongo un ejemplo. Había una pareja que fumaba mucho. Fueron donde un colega a tratarse ese tema porque querían dejar de fumar. Dejaron de fumar y a los 3 meses se divorciaron. Y tú dices, ¿pero qué pasó, Vinicio? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuándo fumaban ellos? Ellos fumaban durante el día, pero había un momento en el día que era 6 de la tarde, cuando llegaba el esposo del trabajo y la mujer estaba en casa, salían, se sentaban en un café afuera y fumaban un cigarrillo. Y conversaban de las cosas del día, tenían un momento romántico o simplemente compartían. Cuando salían a cenar, cuando salían a caminar, salían fumando. Cuando dejaron de fumar, vinieron los problemas. Ya no hablaban, ya no había comunicación. Entonces ahí mi compañero, mi colega tuvo que utilizar otro tipo de técnicas porque se dio cuenta que, si bien es cierto, tenían que dejar de fumar, había que buscar otra alternativa. Entonces cuando me dice una persona, ¿sabes qué, Vinicio? Es que yo gasto demasiado en café, yo gasto demasiado en lonches, en sanduchitos, en tortas, en dulces. La pregunta es: ¿por qué estás gastando? Porque, mira, yo te puedo decir qué hacer. Ahora, no siempre lo vas a hacer, pero viene el tema ahí, ¿no? ¿Por qué estás haciendo ese gasto? O sea, ¿qué es lo que te lleva al Starbucks? Y te hablo de mi experiencia personal. Yo me di cuenta que en muchos gastos pendejos que yo tengo todavía, porque todavía tengo por ahí algunas cosas, muchas veces estaba trabajando, estaba ofuscado, y cuando ya estaba cansado y necesitaba un espacio, salía a la tienda a comprar. Y ese pedacito de tiempo que salía en el carro, salía en la moto o salía caminando, me daba un respiro. Y ¿sabes qué? Muchas veces yo me di cuenta que compraba cosas que no necesitaba. Entonces, ¿qué pasa si yo dejo de ir a comprar X o Y cosas? Pues a lo mejor me voy a estresar, me voy a complicar y van a salir otros problemas y otras situaciones. Entonces, esta persona que me dice, ¿cómo evito los gastos pendejos? Te puedo dar técnicas y estrategias, pero mira, pregúntate, ¿por qué tienes gastos pendejos? ¿Qué es lo que te lleva a hacer este tipo de gastos? ¿Por qué vas al Starbucks? ¿Por qué vas al lunch? ¿Por qué te compras esas tortas, esos tacos? ¿Por qué te compras esos chicles, esos cigarrillos, etcétera? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentimiento, la emoción que está detrás de eso? Una vez que logres conectar con esa emoción, entonces ahí sí, por ejemplo, te puede pasar como a mí, que estás muy estresado, muy complicado. O por ejemplo, yo tenía una amiga que ella no puede salir de casa si no toma café. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que yo descubrí es que tenía una mala nutrición. Entonces, como tenía una mala nutrición, dormía mal, cuando se levantaba en la mañana necesitaba un café, o sea, una droga, ¿sí? Para tomarse el café, tener energía, porque si no, no podía comenzar el día. Es más, le empezaba a doler la cabeza, se le empezaba a bajar la presión y era síntomas de síndrome de abstinencia. Si yo le digo, mira, quita el café y deja el café porque te está haciendo mal, va a ser peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sabes qué? Vamos a recuperar el sueño, vamos a nutrirnos mejor para que tengas más energía. Entonces, cuando ella se levantaba, y ya se levantaba con mucha energía, con mucha fuerza, con muchos ánimos, ya el café no le interesaba. Y esa es la forma de dejar el café, en este caso, de esta persona. Entonces, esta persona que me hizo esta pregunta muy interesante de cómo dejar los gastos pendejos, pues yo te pregunto, ¿por qué gastas? Entonces,
analízate. Mañana cuando vayas a hacer un gasto pendejo de estos, piense, ¿y por qué lo voy a comprar? ¿Realmente quiero ese dulcecito? ¿O es que me siento triste? Y porque me siento triste quiero un poquito de ese dulce que me da, de esa tortilla, de esos tacos que voy a comprar. Y allí vas a encontrar la respuesta. Una vez que encuentras esa respuesta, ok, ¿cómo lidias y cómo tratas con esa emoción? Y con esa emoción como tal, ya resuelta, ya identificada, ahora sí. Entonces, ya que tengas esa respuesta de por qué vas allá, entonces ahí sí trabajas esa emoción y ya te pones estrategias. Entonces, por ejemplo, si el tema es el café, como te digo en este caso, lo que hicimos fue recuperar la energía de esta persona. Hicimos que durmiera mejor, que tenga una mejor alimentación, que tenga un mayor descanso, le metimos un poquito de ejercicio y con eso salió. Y ya luego decía, sé que no necesito el café. Ni siquiera le quitamos el café. Lo empezó a dejar solo. ¿Ya? Y así me han pasado muchísimos ejemplos. Así que gracias por esa pregunta. Y si tienes alguna otra pregunta, déjame aquí en los comentarios y trataré de respondértela en el futuro.